En esta oportunidad veremos lo que son las tipologías de instalaciones deportivas. Eh, las tipologías más frecuentes que tenemos son los coliseos o también denominados arenas, tenemos los pabellones, tenemos los estadios, tenemos los polideportivos, los complejos deportivos, los centros de alto rendimiento y finalmente veremos de manera muy breve instalaciones especiales que no encajan dentro de estas tipologías. Bien, pasamos a ver lo que son los coliseos o arenas. Las características de este tipo de instalaciones es que están destinados forzosamente al desarrollo de espectáculos deportivos. Usualmente nos vamos a encontrar con que albergan espacios deportivos pequeños. La diferencia entre espacios deportivos pequeños o grandes la veremos en un capítulo más adelante, pero digamos, ejemplos de espacios deportivos pequeños son los campos de básquetbol, de voleibol, de tenis, de badminton. Eh, Espacios deportivos grandes es una pista de atletismo, un campo de fútbol, un campo de rugby, ¿no? Este tipo de instalaciones suelen ser o son normalmente cerradas y cubiertas. ¿Por qué son cerradas y cubiertas? Porque ser cerradas y cubiertas permiten tener un control de la iluminación, pese a que en algunos casos se cuente con iluminación natural, esta iluminación puede ser controlada, por ejemplo, de tal forma de que no exista incidencia directa de rayos solares en el campo de juego. Nos permite también un mayor control acústico, pese a que también se requiere un tratamiento de este tema acústico para que se maneje bien dentro de la instalación. Nos permite reducir la exposición del entorno a la contaminación lumínica y sonora que produzca un evento deportivo. Permite también un mayor control térmico de la instalación. Algunas disciplinas deportivas requieren cierto nivel de temperatura, humedad, por ejemplo, en el desarrollo de una competencia de cierto nivel. Y nos permite también controlar el viento, ¿no? Que podría de alguna forma afectar la práctica deportiva en algunos casos o en algunas disciplinas. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que hay ciertas características que no definen qué cosa es un coliseo o una arena. Por ejemplo, el aforo, o sea, un coliseo o una arena, si bien siempre tiene que contar con espacios para espectadores, porque forzosamente es una instalación destinada a espectáculos deportivos, el aforo es indistinto, no puede ser menor o mayor. La geometría también de un coliseo o una arena tampoco define qué lo es, puede ser circular, como en muchos casos aquí en Perú, puede ser rectangular, puede ser cuadrado, puede ser piramidal, si es que fuese el caso, aunque no haya visto ninguna instalación así, pero en fin, la geometría no define el tipo de instalación y tampoco lo definen qué disciplinas deportivas se practiquen, ¿no? Un tema importante, o sea, saber que normalmente los espacios deportivos son espacios deportivos pequeños, pero pueden ser de cualquier disciplina. Y digo normalmente porque existen excepciones, ¿no? Existen excepciones en las cuales se usa la definición de arena para, para denominar a una instalación deportiva que cubre un campo grande de fútbol, ¿no? Pero digamos, ahí nos empezamos a marear un poco con las excepciones. Quedémonos con la norma y no con las excepciones. Luego pasaremos antes de pasar a pabellones, por ejemplo, esta es la definición de coliseo, ¿no? Normalmente, esta es la definición que hace la RAI de un coliseo, sala construida para espectáculos públicos. En algunos países como Bolivia, Ecuador, Honduras, en Perú también, se considera que es un recinto cerrado para algunos juegos deportivos. El término arena suele venir de países de habla inglesa. Allá se suele, lo que aquí en países de habla hispana suele llamarse coliseo, en países de habla inglesa se suele llamar arena. ¿Cuál es la definición en inglés de arena? Es un área cerrada utilizada para entretenimiento público, sin especificar que sea deportivo, ¿no? Entonces, un tema importante aquí es que, digamos, en las últimas décadas, el término arena ha sido traído a algunos países de nuestra región o de habla inglesa, ya sea España, Chile, eh, para denominar a lo que nosotros conocemos como coliseos, ¿no? Entonces, ahora es normal encontrarnos en países de habla hispana, encontrarnos con recintos de estas características que se llaman o coliseos o arena. Es el caso, por ejemplo, del Movistar Arena de Santiago, en Chile, que entra dentro de esta tipología. Ahora, este es el caso del Movistar Arena, ¿no? Si se dan cuenta, digamos, ambas reúnen esas mismas características que mencioné hace un momento, ¿no? El Polideportivo del Callao, por ejemplo, en ningún caso no se llama ni coliseo ni arena, se llama polideportivo. Esto lo voy a explicar un poco más adelante, por qué a veces se usan unos términos u otros, ¿no? Pero si se dan cuenta, reúne las mismas características. Es cerrado, tiene eh, digamos, espacio para espectadores y tiene campos deportivos pequeños, ¿no? Que son las características que definen esta tipología. Eh, Ahora pasamos a lo que son pabellones. Un pabellón, según su definición, según su acepción, es un edificio que forma parte de un conjunto mayor, edificio que constituye una dependencia de otro mayor, inmediato o próximo a aquel. Cada una de las construcciones o edificios que forman parte de un conjunto. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, del Coliseo Polideportivo de la Católica, es un claro ejemplo de lo que es un pabellón, ¿no? Es un edificio que forma parte de un conjunto y por ende corresponde a esta tipología. Es un pabellón deportivo, ¿no?
Entonces, ahora un tema curioso es que en ningún caso se llama pabellón, se llama Coliseo Polideportivo. Pero digamos, en este capítulo no estamos hablando de cuáles son cómo se deben denominar los espacios, sino que estamos hablando de tipologías. Y las tipologías las definen sus características físicas. Entonces, la tipología pabellón es esta destinada al deporte, pabellón deportivo es esta destinada al deporte, que forma parte de un conjunto mayor. ¿Qué características tienen los pabellones? Si se dan cuenta, tiene exactamente las mismas características que tiene un coliseo o una arena. Sin embargo, como no necesariamente en su excepción se considera que está destinado a espectáculos deportivos, un pabellón puede ser el Polideportivo de la Católica, que sí cuenta con espacio para espectadores, o puede ser el Polideportivo 1 de la Virena, que corresponde a la parte de gimnasia, que no tiene espacio para público. Sin embargo, como es una instalación deportiva cerrada que forma parte de un conjunto mayor, que en este caso es el Centro de Alto Rendimiento de la Virena, es por ello que se considera dentro de esta tipología pabellón. Entonces, espero que hasta ahí haya quedado claro la definición de pabellón. Alguna vez conversé, me acuerdo, con el administrador de la Virena respecto a justamente este tema, ¿no? ¿Cómo es que se debería denominar cada uno de los edificios? Lamentablemente, cuando se define la denominación de las instalaciones, muchas veces no se reflexiona sobre ellas porque ayuda mucho el tema de que la denominación misma de la instalación se explique a sí misma, pero no muchas veces sucede así, ¿no? Cuando se formula un proyecto, quien toma la decisión de cómo llamar uno u otro edificio o recinto no necesariamente es un especialista en el tema y muchas veces no conoce la diferencia entre una u otra tipología y por ende, pues, por ejemplo, aquí, si bien no está mal llamar polideportivo a un espacio destinado a múltiples deportes, que es el caso del edificio contiguo a este espacio de gimnasia, eh, que sirve para básquetbol y balonmano y muchos deportes a la vez, por ejemplo, sí consideraría que es un error que se le haya denominado polideportivo a este espacio que solo se usa para gimnasia. Entonces, más adelante vamos a ver la denominación de polideportivo, pero como se dan cuenta, pues no cumple con esos requisitos, ¿no? Un espacio destinado a múltiples deportes y no lo es, porque esto sirve para gimnasia y no para otra cosa. Entonces, con eso espero que haya quedado claro. Entonces, ahora pasamos, este es como les dije, el Coliseo Polideportivo de la PUC, que corresponde a la tipología de pabellón deportivo. Eh, Ahora pasamos a lo que son estadios. La definición estricta de estadio es un recinto de grandes dimensiones con graderías para espectadores destinado a competiciones deportivas. Entonces, si se dan cuenta en la definición, no está que sea descubierto, pero usualmente nos vamos a encontrar con que este tipo de instalaciones, esta tipología de instalación deportiva, es al aire libre, por lo menos el espacio deportivo, ¿no? Las tribunas sí siempre suelen buscar ser cubiertas. Ahora, ¿por qué suelen ser al aire libre? Porque es sumamente costoso considerar una instalación de esta envergadura techada. Existen a lo largo del mundo, pero digamos son casos muy puntuales, ¿no? Por el costo que implica techar una instalación de este tipo. Es el caso del Domo Sapporo, que es un estadio en Japón, que es un estadio de fútbol, pero que está cubierto en su totalidad y por eso mismo no deja de ser un estadio, ¿no? Entonces, en los espacios deportivos en las instalaciones deportivas conocidas como estadio, tenemos que considerar el control sonoro, que si bien no es un espacio cerrado, siempre se pueden tomar medidas respecto al tema del control del, son, del sonido dentro del espacio. Esto normalmente se hace con el apoyo de sistemas electrónicos. eh, y en algunos casos, por ejemplo, el control térmico, si bien en algunos sitios o en algunas latitudes no se requiere, en el caso de Perú, por ejemplo, donde las temperaturas no son extremas, no valdría la pena de repente considerar un tema de control térmico, pero por ejemplo en estadios como los de Rusia, por ejemplo, sí se consideran ese tipo de sistemas que ayudan a que el confort térmico de los espectadores sea un poco más adecuado y eso apoya o se paga solo, digamos, en este tipo de instalaciones porque el hecho de que una persona eh, sienta un mayor confort térmico en una instalación que va a estar de alguna forma expuesta a la intemperie, hace que la persona esté mucho más tiempo en esa instalación y por ende eh, haga uso de los servicios vinculados al, a la instalación deportiva, ¿no? Entonces se queda más tiempo, consume más en los servicios vinculados como por ejemplo las cafeterías, los snacks y por ende digamos, es redituable, ¿no? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, como Perú, si bien en algunos meses del año para las personas que vivimos acá podría considerar que hace algo de frío, no vale la pena, ¿no? No es tan extremo el tema del clima como en otras latitudes. Ahora, en estos espacios, como son abiertos, obviamente se tiene que considerar la orientación del sol.
la correcta orientación del sol, que normalmente en la mayoría de deportes suele ser norte-sur con ciertas tolerancias. Y se tiene que analizar el tema de la contaminación lumínica y la contaminación sonora del entorno, ¿no? Tenerla de alguna forma controlada o emplazar este tipo de instalaciones en áreas compatibles con este impacto lumínico y sonoro que se va a generar. Ahora, este tipo de instalaciones, por la envergadura que tienen, por ejemplo, en nuestro país, requiere forzosamente evaluar el impacto vial y revisar la accesibilidad urbana, ¿no? Tenemos malos ejemplos aquí en Perú de estadios que se encuentran en zonas inadecuadas y que siempre se genera de alguna forma un conflicto, un problema en el momento en que se desarrollan espectáculos deportivos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene poca accesibilidad, entonces se genera un tráfico bastante pesado, un bloqueo temporal de algunas vías cuando se produce el ingreso y la salida de los espectadores, ¿no? Y un tema importante en este tipo de estadios que vamos a ver en mayor detalle en capítulos más adelante, es que la tendencia actual está ya de alguna forma busca separar eh, el uso de las pistas de atletismo y los campos de fútbol a nivel competitivo de ambos, ¿no? Porque no son muy compatibles. O sea, un estadio orientado a atletismo, a alta competición de atletismo y un estadio orientado a alta competición de fútbol, en algunos casos chocan algunos requerimientos en torno a las instalaciones, ¿no? Entonces, si bien estamos muy acostumbrados a ver que los estadios de fútbol eh, incluyan el desarrollo también de instalaciones orientadas a la competición o la alta competición de atletismo, de alguna forma es una tendencia que está cambiando con el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque poner una pista atlética alrededor de un campo de fútbol aleja al espectador del campo, que es algo que desde la Federación Internacional de Fútbol se busca, digamos, contrarrestar. Y para las mismas también instalación de atletismo, el uso del campo central para la práctica del fútbol también de alguna forma limita su uso para sus competiciones, ¿no? Pero como les digo, en mayor detalle lo vamos a ver más adelante, esta incompatibilidad. Ahora, vamos a ver lo que son los polideportivos. Como se habrán dado cuenta, en las tipologías anteriores, hemos visto que lo que lo definen de alguna forma son las características en cuanto a los espectadores, en cuanto a su instalación es cerrada, ¿no? Lo que conocemos como polideportivos se refiere ya sea a un lugar o a una instalación en la que se desarrollan varios deportes. Entonces, si tiene público, si no tiene público, si es abierto o si es cerrado, no forma parte de lo que define a una instalación como un polideportivo. Entonces, mientras se jueguen varios deportes en esa instalación deportiva, ya se considera un polideportivo. Entonces, por ende, tiene que tener un uso flexible para varias disciplinas. Ahora, ese uso flexible implica que la superficie deportiva sea flexible, se preste para la práctica de varios deportes y que se cuente con equipamiento, el equipamiento fijo, sobre todo, para poder adecuar esas instalaciones a varios usos. Ahora, se suele considerar el uso de polideportivos cuando se quiere aprovechar un espacio, cuando existen, digamos, áreas urbanas consolidadas en las que existen limitados espacios para servicios públicos y y se emplean ese tipo de espacios para maximizar su utilidad. Normalmente están orientados a recreación y masificación deportiva. ¿Por qué? Porque dado que tiene que ser o tiene que tener un uso flexible, de alguna forma sí está limitado para competición de cierto nivel, ¿no? Porque la competición de cierto nivel muchas veces requiere un nivel de especificidad de la instalación que no es compatible con ese uso flexible, ¿no? Entonces, normalmente están orientados a recreación y masificación. Eh, y normalmente también vamos a encontrar que los espacios polideportivos tienen una menor área de influencia. ¿Qué significa que tienen una menor área de influencia? Que la gente que hace uso de esas instalaciones, digamos, es de una circunscripción local, ¿no? No más de 20 o 15 minutos a pie, ¿no? Para ponerlo de alguna forma dimensionarlo, o aproximadamente pues son 3 kilómetros a la redonda. Y digo normalmente porque siempre va a depender de la oferta de servicios que tenga esa instalación o de la especialidad de sus instalaciones, ¿no? Si son instalaciones que son tal vez demasiado especializadas o de deportes demasiado especializados, posiblemente su radio de influencia sea mayor, como vamos a ver aquí en algunos ejemplos más adelante. Entonces, ¿qué cosa no define a un polideportivo? Como les dije hace un momento, el polideportivo puede ser techado o sin techar, como este caso. Este es el polideportivo de Villa El Salvador, donde se jugaron los Panamericanos. Es un polideportivo. Si se dan cuenta, es un coliseo, ¿no? Es un coliseo, es una arena, pero al mismo tiempo es un polideportivo. O sea, ¿por qué? Porque está destinado al uso de varios deportes. Es más, para el uso delegado creo que esto es para gimnasia, si no me equivoco, ¿no? Entonces, el que sea techado o sin techar no lo define, el aforo tampoco lo define.
podría no tener espectadores y seguir siendo un polideportivo. Y las disciplinas deportivas, como les mencioné hace un momento, tampoco definen qué es un polideportivo. Entonces, sé que es un poco confuso a veces, y justamente por eso es que toco este tema de las tipologías de instalaciones deportivas, porque siempre ha sido un tema de difícil manejo, difícil conceptualización, pero espero que haya quedado claro esta tipología, ¿no?, de polideportivo, definida básicamente por los usos múltiples que tiene el espacio deportivo. Ahora, pasamos a lo que son los complejos deportivos. ¿Cuál es la definición de un complejo? Es un conjunto de edificios o instalaciones agrupadas para una actividad común. En este caso, un complejo deportivo es un conjunto de edificios o instalaciones agrupadas para una actividad común, que sería la actividad deportiva. ¿Qué características tienen los complejos deportivos? Es que buscan concentrar espacios y servicios deportivos, ¿no? ¿Con qué objeto? Con el objeto de optimizar sus costos, optimizar costos operativos, ¿no? Al concentrar los servicios, los costos se optimizan. Normalmente están orientados a lo que es recreación y masificación deportiva. O sea, normalmente también este tipo de instalaciones, como es el caso de Villa María del Triunfo, que es el complejo que se hizo para los panamericanos en Villa María del Triunfo, en el cual participé. eh, Estas instalaciones deportivas, si bien son muy especializadas, y están destinadas aquí, digamos, por un tema de limitación también de espacio, se tuvo que recurrir a esto, a poner ese tipo de instalaciones tan especializadas en un complejo deportivo. Pero están orientadas también a la masificación. Tenemos campos para la práctica de deportes de masificación, acompañando a estas instalaciones deportivas especializadas. Entonces, y también está integrado con espacios recreativos, ¿no? Como ven, estas piscinas no es para la práctica de deportes, sino tiene fines recreativos. También acá hay una ciclovía, un espacio para trote, juegos infantiles, unas canchas de básquetbol. Debe ser fulbito, pero el fulbito no es deporte. Y, bueno, hay un conflicto ahí con ese tipo de práctica deportiva. Eh, entonces, en este caso en particular, también por el nivel o la cantidad de servicios que ofrece, y en este caso particular, por el nivel de especialidad o especialización de sus instalaciones deportivas, esta instalación deportiva en particular tiene una gran área de influencia, ¿no? O sea, tenemos gente viajando desde otros distritos durante 40 minutos para llegar a esta instalación, ¿no? Básicamente por la gran oferta de servicios que tiene y por la especialidad o la especialización de sus instalaciones. Ahora pasamos a ver lo que son los centros de alto rendimiento. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, el Centro de Alto Rendimiento de La Videna, compuesto por instalaciones deportivas de alto nivel. Aquí es importante indicar que este tipo de instalaciones no son compatibles con instalaciones recreativas o de competencia. Otra vez, esto lo mencioné también la vez anterior. De alguna forma, nuestra realidad económica, nuestras limitaciones presupuestales, nuestras limitaciones también de espacios públicos de envergadura disponibles en nuestra ciudad, de alguna forma también han limitado que esta instalación no se use con fines competitivos y se destine al alto rendimiento. Pero digamos, lo ideal es que los centros de alto rendimiento no involucren competición, porque no son muy compatibles. O, y si es que es forzoso, de alguna forma se tienen que buscar alternativas para que se solucione la interrupción en la programación de los entrenamientos de los deportistas de alto nivel, ¿no? Que de alguna forma estas interrupciones, digamos, por periodos largos, afectan de manera importante su rendimiento. Ahora, no son compatibles con instalaciones recreativas por la falta de privacidad que existiría para lo que son las concentraciones de los deportistas, ¿no? Es importante indicar aquí, por ejemplo, que si bien dice que no son compatibles con instalaciones recreativas, puede llegar a ser compatibles con la práctica de masificación, o sea, con la enseñanza de ciertas disciplinas deportivas. ¿Por qué? Porque para eso existe lo que es el manejo de horarios, ¿no? En el capítulo anterior creo que ya les había hecho el comentario de que si es que la Videna no tuviese esa capacidad de manejar estos horarios, tanto para el entrenamiento como para la masificación, sería una infraestructura subutilizada, ¿no? Porque el desarrollo o el nivel deportivo de nuestro país no permite la profesionalización de los deportistas y por ende nuestros deportistas de alto nivel no se dedican de manera exclusiva al deporte o no pueden dedicarse de manera exclusiva al deporte y por ende existen horas del día en las cuales tal vez estudian o trabajan, en las cuales la infraestructura sería subutilizada si es que no hubiese cabida para la, la práctica de masificación a través de la capacitación. Y es en centros de alto rendimiento, bueno, ya lo había mencionado en el capítulo anterior, hay mayor incidencia de servicios complementarios al deportista, ¿no? Como los biomédicos, la recuperación deportiva, la biomecánica, la alimentación y el alojamiento para las concentraciones. Finalmente tenemos lo que son los centros especializados de alto rendimiento que reúnen exactamente las mismas características de un centro de alto rendimiento, sin embargo, tienen características especiales eh, en base, o sea, a ver, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos el Centro Especializado de Alto Rendimiento para Deportes de Altura en Sierra Nevada, en España.
Entonces, es un centro de alto rendimiento que por las condiciones de altura y de clima de donde se emplaza, los deportistas pueden acceder a estas condiciones especiales de entrenamiento y por ende tener un entrenamiento más especializado. Esa misma orientación se ha buscado, se busca hacer con el Centro de Alto Rendimiento de Medio Fondo, Fondo y Marcha Atlética. Entiendo, se está ejecutando y desarrollando en Huancayo, ¿no? Con el fin de, digamos, hacer una instalación, un centro de alto rendimiento en una circunscripción, en una locación con características especiales de altura que permita un mejor desarrollo o mejora de potencialidades de los deportistas. Entonces, estos son los CEAR, los centros especializados de alto rendimiento. Entonces, finalmente, es importante indicar que las tipologías que se han abarcado son tipologías que, digamos, son las más habituales, ¿no? Con las que normalmente nos vamos a encontrar en nuestro quehacer de proyección de instalaciones deportivas. Sin embargo, es importante indicar que existen infinidad de disciplinas deportivas, infinidad de modalidades dentro de cada una de estas disciplinas que implican instalaciones que son bastante particulares, ¿no? Es el caso del golf, el BMX, el deporte ecuestre, hasta el surf, ¿no? Que se practica en el mar, igual para competición o para competición básicamente requiere también de instalaciones que podrían ser temporales, en el caso de los panamericanos les hicieron fijas, porque entiendo que se está apuntando a que sea un centro del desarrollo del surf aquí en Perú. Tenemos el tema del bowling, ¿no? Instalaciones sumamente especializadas, la pelota vasca, el squash racket o las pistas de tiro. Existen infinidad de instalaciones que son bastante particulares, ¿no? Y que muy posiblemente por su envergadura, por su nivel de especialidad, no encajan dentro de las tipologías que hemos visto hace un momento. Pero bueno, es importante que sepan que existen, ¿no? Nos vamos a encontrar en muchos casos con este tipo de instalaciones. Bueno, no en muchos casos, en casos excepcionales con este tipo de instalaciones y en estos casos, como lo mencioné en un capítulo anterior, es muy importante ir de la mano con especialistas de cada una de estas disciplinas que puedan ayudarnos a conocer y considerar los pormenores de estas instalaciones en nuestros proyectos. Eh, con esto terminamos este capítulo, nos vemos en el siguiente.